presentar su trabajo que se titula Una DAI con historia. ¿Sí? Ahora les van a contar qué es una DAI. Son de San Juan, del Colegio San Francisco de Asís. ¿Sí? La docente tutora es Roxana Blanco de Bernal. Y bueno, ellos se van a presentar, así que los vamos a escuchar. ¿Sí? Bueno, nuestro trabajo se denomina Una DAI con historia. Somos del Colegio San Francisco de Asís de San Juan. Los integrantes somos Rodrigo Bernal, Pilar Bernal y Silvio Cívico, la profesora Roxana Blanco. Bueno, en esta imagen nos hemos reflejado a los integrantes del grupo junto con la señora entrevistada Estela Díaz. nosotros entrevistamos a la señora Nancy Estela Díaz, con sus 56 años de edad, vive en la localidad de Chico, San Juan, trabaja como docente auxiliar e integradora en el Colegio San Francisco de Asís. En el año 1979 ingresa al ámbito laboral como administrativo auxiliar contable en el Banco de COP, cargo que ocupó durante 10 años. La pérdida de este trabajo se debió a la política económica del gobierno de Alfonsín, que cerró la banca privada nacional. La inflación afectó seriamente a los ingresos de la población. En 1988 se incrementa un nuevo plan económico que fracasa rápidamente. Y entre el 88 y el 89, la tasa anual de inflación hizo que los precios se multiplicaran por más del 30%. Tengan en cuenta que ellos, al saber que van a ser despedidos, toman la fuente de trabajo y deciden no atender al público, porque ellos planteaban que era una problemática del Estado, no de los empleados. Por eso ellos decían que el Banco Central les tenía que pagar. Y así querían hacer efectiva la ley 21.526, que garantizaba el puesto de trabajo a todos los empleados bancarios. Bueno, este trabajo se realiza a través de una fundación sin fines de lucro, que como ver que es Abril, que terceriza a los trabajadores a través de la obra social, que pone los fondos, digamos, para hacer la integración, es el Estado Nacional. Este se lo da a la obra social, que a su misma vez se lo da a las empresas o instituciones integradoras para hacer el que llaman la integración. El Estado Nacional paga de marzo a diciembre y a los DAI solo se les pagan los días trabajados. Queremos poner el caso, porque no recuerdo qué año empezó a trabajar, que es el 10 de marzo, y a ellos los días anteriores no le pagaron, o sea, le empezaron a pagar los días que solamente había trabajado. Cabe destacar que solamente le pagan con 60 días de atraso y que a los DAI se les deposita 5.700 pesos, pero solo reciben 3.700 por política y Estado. En caso particular de Estela, este va a ser el último año que recibe la pensión universal por hijo, que incrementa 1.000 pesos más en sus ingresos. Con sus 56 años tiene una amplia experiencia laboral. Primero, comenzó trabajando 10 años en el Banco de COP, luego comenzó a trabajar en un proyecto universitario. Luego encontró trabajo con suplencias en colegios privados, con cátedras de comercio, costumbres, marketing y publicidad, que le duraron poco tiempo. Bueno, acá en San Juan gobernaba Alfonsín, que fue el único gobernante de toda la Argentina que se negó a firmar los 14 puntos que existía el Fondo Monetario Internacional. A partir de 1990, la señora Estela Díaz comienza a trabajar ingresa a la universidad nuevamente para continuar con su carrera. En esta época, a su esposo lo echan de la fábrica Scott durante el gobierno de Menem. Cabe mencionar que su esposo era uno de los integrantes delegados de la fábrica que había desaparecido íntegramente. Su esposa tiene que viajar, Estela tiene que viajar hacia Buenos Aires para poder operarlo porque él tenía cáncer de colon. Y debido a la escasez de insumos de los hospitales sanjuaninos, tuvo que viajar a Buenos Aires para poder operarlo. Sí, lo que pasa es que no es el precio, o sea, es una copia que teníamos anterior.
habla sobre el gobierno de Menem y da características claras. De 1990 hasta 1994, el plan económico del gobierno de Menem se desarrolló sobre unos pasos previos, profundizando con la reforma neoliberal, con la aceleración de las privatizaciones, de regulación de la economía, pago de los intereses de la deuda externa, flexibilización laboral, apertura de la economía, modificación del sistema de obras sociales y reforma previsional fueron una de las características. Bueno, para viajar a Buenos Aires, como antes dije, Estela tuvo que dejar en su casa a cargo de los dos hermanos mayores, de sus dos hermanos que eran mellizos menores. Los hermanos mayores tuvieron que abandonar la carrera universitaria para poder trabajar y mantener a sus hermanos menores. Cuando Estela volvió, no fue un viaje, digamos, de vuelta muy placentero, porque ya venían con la noticia de que la enfermedad del esposo ya no tenía cura, digamos, ya no sabían cuándo, pero ya iba a florecer. Y también se toparon con la escasez de dinero por la falta de trabajo, porque los hermanos no eran, digamos, no tenían el título. Bueno, en el año 2005 fallece su esposo y Estela le pide al Estado algún tipo de pensión derivada de su esposo. Esta pensión se le otorga un año después de su muerte y por política del Estado que decía que si se la daban un año después del fallecimiento de su esposo, se la tenía que sacar. Entonces, bueno, se la sacaron y hasta el momento Estela no ha recibido ninguna pensión derivada de su esposo, a pesar de tener 2 años certificados de aporte. Es claro señalar su vasta trayectoria laboral. Estela ya no solo adquirió experiencia profesional, sino que también adquirió experiencia premial de los derechos laborales. Estela tiene un trabajo de contrato por temporada, tiene que pagarle a la FIP, trabaja 12 horas diarias, tiene que pagar su obra social, los ingresos brutos bueno, hablando sobre lo positivo y lo negativo de estos cambios, ella encuentra con cierta tristeza que no fueron beneficiosos, porque ella tiene que ser joven y experimentada para volver a trabajar, pero ella era experimentada, pero era joven y quedó fuera de ese tema. Y a pesar de tener a pesar de tener una carrera universitaria completa y experiencia laboral, su edad no le ayudó para conseguir trabajo. El primer año, luego del fallecimiento de su esposo, se sobrevivió gracias a la ayuda de los vecinos, ya que Estela trabajó en fábrica de salsa, en Argentina y recolectando cafés. Ella consulta con abogados y lo que sea la condición estaba bien y los abogados le dicen que estaba bien y ella nos dice con sus palabras que es muy difícil vivir con todo esto, que es ley, lamentablemente. Bueno, como ya dije, ella tiene un contrato por temporada, tiene que pagar la FIP y ella nos da un ejemplo que ella cuando tenía 19 años entra al banco y a los 19 años, 3 meses después queda efectivo. Y Néstor Kirchner cambió la ley del trabajador y ella piensa que podría seguir siendo modificada para no seguir teniendo trabajadores contratados. Bueno, ella a los 19 años esta experiencia ha sido muy significativa para nosotros, ya que conocemos a Estela desde que entramos a la secundaria. Ella es la Daida Andrés, un chico que tiene parálisis cerebral en mi parecia derecha. Nuestra profesora ha sido la profesora Andrés en primero, tercero y cuarto, y ella nos contó que sabía mucho. Al acercarnos a ella para realizar este trabajo, nos dimos cuenta de la historia de vida dura que tenía. Y lo que más nos llamó la
a pesar de tener 4 hijos y un esposo fallecido. Y al hablar con ella nos contó mucho sobre su vida laboral y todo lo que conoció. Fue fácil grabar la entrevista, pero no fue fácil de grabarla, nos tomó varios días. Después de lo escuchado, analizado y estudiado, tenemos una idea clara de esta historia, de la valentía de Estela de cambiar esta situación con su hijo pero sobre todo la importancia que tiene conocer nuestros derechos para poder ejercer el exilio. Habíamos cambiado la fruta y esa no era el archivo que traíamos, por eso estaban un poco perdidos en la exposición del precio. Bueno, sí, igual. ¿Quieren los profes o los chicos que estuvieron escuchando hacer alguna consulta? Vos sabés que no se escucha nada. ¿Y a los chicos les escucharon? Y no, sí, pero ustedes. Menos mal. No, les decíamos si quieren participar y como preguntarle algo a los chicos o hacerle alguna conversación. Yo puedo preguntar, porque se perdieron en ¿cómo era la situación durante el gobierno de la Alianza? Bueno, durante el gobierno de la Alianza se hizo evidente la organización de la economía, ya que iba dirigida hacia la continuación y profundización de la política neoliberal. Con el propósito de cumplir con la exigencia del FMI, que significa Fondo Monetario Internacional, el gobierno impulsó medidas de ajuste fiscal que le permitieran al Estado sostener la recaudación. Una de las medidas más duras tomadas por el ministro de Economía, José Manchiner, fue reducir gastos en los salarios de los trabajadores estatales y de la jubilación. Y otra de las medidas más duras fue la reforma de la legislación que profundizó aún más la flexibilización laboral. Manchiner fue reemplazado por Ricardo López Murphy, que uno de sus primeros mandatos fue reducir gastos de salud y educación para sanear las cuentas públicas. ¿Algún otro comentario, pregunta antes de que pasemos a todas las devoluciones de este jurado? Por ahí los chicos que no han participado tanto esta mañana quieren hacer alguna consulta. ¿Les queda claro quién es la persona entrevistada? Una parte sobre la ley que es lo que contaba explicando, por lo menos lo que lo de la ley, la parte que decía que comunicaba una ley, la ley del trabajador. Que ellos querían hacer efectiva una ley que garantizaba los puestos de trabajo. Como a ellos sabían que los iban a despedir, ellos decían que como era problemática del gobierno, el Banco Central les tenía que seguir pagando, entonces querían hacer efectiva esa ley. En realidad, básicamente ellos recorren la historia laboral, profesional, y ella también menciona, que por ahí no me acuerdo si lo mencionaron acá en la oralidad, pero también ella menciona la participación gremial. Es una, digamos, recorre su historia de vida vinculada a lo laboral y la entrevistada va haciendo nexo con el contexto histórico. Pero ellos, digamos, quizás no quedó tan claro lo que está recién oralmente, pero la entrevistada trabaja primero en relación de dependencia en un banco con ciertas garantías de trabajo continuo y permanente, que esto en determinados momentos se interrumpe y ella cuenta su actividad gremial y la participación en la lucha para tratar de evitar ese despido. Y después, actualmente, como ella tenía un estudio universitario, trabaja como docente auxiliar integrando a un chico de una escuela, digamos, secundaria. Y ahí cuenta cuál es la situación laboral actual. Por lo tanto, trata de hacer como una relación entre la situación de conquistas laborales y trabajo permanente que tenía en determinado momento y cómo en la actualidad su trabajo, por más que es el trabajo que ella le guste, que estudió, tiene cierta situación de precariedad. En
de esos dos trabajos, eso quedó como que no se entendió tanto qué pasó cuando por ahí no incorporaron en la oralidad tanto lo que ella cuenta sobre su actividad gremial. No sé si les quieren contar por ahí a los chicos, a los profes. Ella participa, era delegada. Claro, era una delegada gremial. Cuando trabajaba en el banco. Esto se destacó más cuando lo hicieron pedir, que hacían reuniones de delegados por todos los bancos, y ahí salió la solución de hacer efectiva esta ley. ¿Qué pasó con la ley? La ley fue aprobada por los diputados y los senadores, pero Alfonsín la vetó. Y concretamente, ¿en qué consistía lo que ellos querían, el contenido de esta ley? Que era la pregunta de ella. Garantizaba los puestos de trabajo de los empleados bancarios. Digamos que el banco se privatizara, garantizaba que continuara con los puestos de trabajo. Claro, lo que ella decía es que no era una problemática de empleados, sino que era un problema del Estado. Entonces, que el Banco Central, que es la obligación de ellos, el Banco Central paga. Que lo siga manteniendo como empleado. No, simplemente quería preguntar, ella es docente auxiliar de grado auxiliar. Sí. Actualmente. Ella recibió, porque estaba recibiendo de trabajar en el campo, recibió una capacitación especial porque está trabajando con chicos de 16, claro. Sí, Vos hablaste de una patología específica. sí, tiene que hacer que para poder ser docente auxiliar y integradora tiene que tener un título, o sea, tiene que capacitarse bien para trabajar con chicos con problemas. Y ella ya lo hizo. Sí, se capacitó. Ella tiene una carrera de universitaria o terciaria. Ella la carrera la estudió después de que... Después de haber hecho su estudio. O sea, después de secundaria. Ya era docente cuando trabajaba en el banco. O sea, no es como ser docente, es como una cosa aparte, es como un profesor particular. Eso lo entiendo, pero digamos que la profe quería saber si ella estudió y si es previo a este trabajo en el banco. Claro, porque ella la despiden de su trabajo. Ejerció después que la de buscar A trabajo. ella la despiden en 1988, 89 por ahí. Y ella en 1990 comienza la carrera universitaria. Estudia después de que El chico comparte con ustedes y también la... No, claro, para quinto. ¿Y ella de qué año trabaja en la institución? De segundo año. O sea, que acompaña a este chico. Claro, del segundo año hasta quinto. Hace 3 años. Hace 3 años que está con esto. Claro. Sí, el padre, antes el chico San Andrés iba a otro colegio. Y cuando ingresó a este colegio, llegó ella junto con el chico y bueno, ahora hasta 15, no sé si se A nosotros desde lo que un poco estuvimos evaluando cuando leíamos el trabajo, bueno, sumado a lo que ahora están comentando de los chicos, lo que nos pareció interesante de este trabajo es que ustedes a través de la historia de vida de esta mujer, digamos que todo a través del relato que ella va haciendo sobre su experiencia personal, familiar y laboral, se van estableciendo vínculos con el contexto histórico y con los cambios en el mundo del trabajo. Claro, por ejemplo, ahí mencionamos lo de Berlín, lo de la Turba, todo eso. Sí. O sea, hay como una interrelación a partir de lo que ella cuenta y de las preguntas que ustedes le hacen entre su experiencia, digamos, de vida y los cambios, por ejemplo, en las modalidades de contrato, los cambios en la legislación laboral, y poco se ve cómo impacta en los trabajadores y a partir del caso de ella en concreto, una serie de políticas que se implementaron en los 80, en los 90 en el mundo del trabajo y que, bueno, afectaron negativamente el mundo del No, trabajo. ahí afectó el trabajo, como decíamos. Bueno, eso nos pareció importante, digamos, destacar en el trabajo que han hecho. La desgrabación de la entrevista es correcta a nivel metodológico. Nosotros lo que sugeríamos fue una cuestión puntual, pero por ejemplo, identificar en la parte escrita quién es cuándo hablan del entrevistado y cuándo habla el entrevistador. Esa es una cuestión que no se visualiza acá, pero está en el trabajo escrito. Quizás ustedes sí ponen las preguntas realizadas y demás, pero las preguntas no necesariamente siempre son de parte de ustedes. Puede haber un intercambio y no queda, o sea, lo que ahora permiten, pero tiene
cuándo son las preguntas que realizan ustedes y cuándo... No queda claro cuando ella pregunta, nosotros preguntamos. Claro, la entrevistada, pero está bien hecho la tesis, la grabación muy bien. Y bueno, por otro lado se evidencia también una lectura bibliográfica importante, manejan el tema y contextualizan bastante bien esta historia de vida particular, el caso que tomaron, en el contexto histórico en el que se va desarrollando el relato que ella hace. Por ahí una sugerencia y una cuestión que sí queríamos charlar con ustedes es a lo mejor en el análisis matizar algunas cuestiones y no quedarse tanto en esas díadas o en esa dicotomía que ustedes en realidad van viendo a partir de lo que ella relata cuando habla de ventajas y desventajas, de cosas buenas y cosas malas. A lo mejor ahí se van a los opuestos y no pueden ver dentro de un contexto histórico algunos matices o grises. Ella lo está obviamente analizando desde tu visión particular. Entonces ella, bueno, antes estaba con una situación laboral y ahora está con otra. Pero quizás esto, al hacer una afirmación general, es como que lo realizan de manera, digamos, en día bueno o malo, y por ahí tratar de superar un poco ese análisis tanto simple y ver algunas otras factores o causas que inciden, naturalmente como algo si es bueno o malo, si es lindo o feo. ¿Por qué es malo? Claro, tratar de ver cuáles son las causas que históricamente que a lo mejor estuvieron afectando o que preanuncian este contexto histórico y este proceso que luego se ve reflejado, por ejemplo, como dice ella, en la legislación. Ella, por ejemplo, ve ahora que, digamos, la legislación está de alguna manera avalando o permitiendo que hay algunos huecos en la legislación que permiten ese trabajo precario, porque ella dice mi empleador de alguna manera no está fuera de la ley, sino que la ley ha cambiado de alguna manera que deja estos huecos legales como para que... Ahí también ella nos marcó con un ejemplo de cómo ha cambiado la ley, la forma de antes, que ella antes, cuando yo mencioné recién que tuvo que dejar a Buenos Aires para hacer lo que a su esposo, que ella tenía que llevar el algodón, el alcohol, la casa, todo ello. En cambio ahora uno va a un hospital y es lo primero, es como lo básico, la atención médica, es lo primero que te dan. Entonces ahí nos marcó ella como ha ido evolucionando. Y ustedes como balance, que por ahí no estuvo tan incorporado en el precio que vimos recién, ¿cuál es el balance que hacen después de realizar este trabajo? Lo dijimos y no lo dije, la experiencia ha sido muy significativa y hay que somos malas desde que entramos a esa experiencia que ella es la de Andrés, ella es la de Andrés, que tiene parálisis cerebral en mi pareja derecha y nuestra profesora es la profesora Andrés en primero, tercero y cuarto. ¿Hay alguna otra pregunta que alguno quiera hacer? ¿Algún comentario? No te valoro el hecho de que ella tenga una experiencia de vida, el tema de la institución también, ¿no? Dentro del sistema educativo y cómo la presencia de la persona específica para el tratamiento y la operación física. Y ahora lo que la entrada de hijos por todo lo que decimos y la etapa de la vida, ¿no? Claro, por ahí ustedes en el balance se quedaron en que, bueno, mencionaba a ella como parte de la institución y demás, pero por ahí es dentro de indagar una historia de vida, porque prácticamente ella cuenta lo que vivió, poder ir haciendo estos nexos por lo que había pasado a nivel de ellos mencionan el contexto nacional y provincial también, porque así había provincial. Le damos un fuerte aplauso a los
Nos acompañan Camila, Florencia y Rocío, que ahora nos van a presentar el trabajo, y el profe tutor Esteban Davio, y por ahora nos van a escuchar. ¿Sí? ¿Funciona, chiquitos? Ilusionado la parte técnica. Hola, buenas tardes. Nosotros somos de la Escuela Municipal Petrona de Adami, una escuela en Yerbabuena, en la provincia de Tucumán. Representamos la categoría CA de las Olimpiadas de Deporte. Ellas son Florencia Medina, Camila, yo soy los Chicas, Un poquito más fuerte. Sin verme. las lecturas. Lo primero que hicimos para entrar en el tema fue leer las orientaciones y las lecturas de nuestra categoría. ¿Quieres pasar la otra? ¿Quieres pasar la otra de No, no, no. Esto hablaba pasamos a hablar como sería de las entrevistas, las fuentes orales y la historia. Esto habla de la importancia de la historia oral, que es dar voz a los símbolos. Es decir, que le damos la palabra a gente común que ha vivido algunos acontecimientos importantes en la historia. En la unidad 3 del manual analizamos el contexto histórico de la Argentina o la época y el mundo Si las chicas pueden presentar, es decir, quién es el entrevistado, no hay problema, pueden decir quién es y más o menos qué es lo que van a indagar sobre él. Delimitación del objeto de estudio. Teníamos que elegir el tema de nuestra investigación dentro de la temática de la Olimpiadas, es decir, el mundo del trabajo en las sociedades capitalistas de la historia reciente. Para empezar, tenemos que buscar fuentes de investigación, personas a quienes podamos investigar y hacerles entrevistas para poder conversar, que tuvieran que ver con la historia y el tema que tratamos. Luego de eso vimos un video del canal Encuentro, El hombre de Tucumán, que el capítulo se llamaba La sirena, el síndrome de la sirena. Bueno, en el hecho del entrevistado, cuando mis compañeras y yo tendríamos que elegir algún tema para nuestra investigación, les comenté que mi abuela había trabajado en los talleres ferroviarios de Tafilier, que el mismo había cerrado en el año 1993 por la presidencia de Carlos Menem. Días después, mi abuela nos comentó que tenía un amigo que tenía más información que la que ella nos podría brindar para nuestra investigación. Bueno, desde ahí decidimos realizar el cierre de los talleres de Tafilier. El título: Trabajo de producción de fuentes orales. El mundo del trabajo a través de las voces de los trabajadores. Gonzoilo, un testigo del ferricidio en los talleres de Tafilier. Decidimos el título a través de la historia oral. También quisimos agregar el nombre de nuestro entrevistado, que, como ven, se llama Gonzoilo. Y decidimos poner el nombre de un testigo del ferricidio en los talleres de Tafilier. Para nosotros vimos el video del hombre de Tucumán que hablaba sobre los ferricidios en Tafilier. De ahí nosotros teníamos la idea de que la palabra ferricidio significaba la muerte de los talleres y también el crimen hacia el pueblo de Tafilier. La entrevista. Un día tendríamos que reunir algunas preguntas para comenzar nuestra entrevista. De una base de preguntas decidimos la que nos parecía bien y un sábado de la mañana
nos dirigimos a la casa de mi abuela, en Tafí Viejo. Y bueno, cuando llegamos, don Zoilo, como estaba tan entusiasmado, comenzó un largo monólogo de contarnos todo lo que él había vivido. Y por educación no quisimos interrumpir. Aparte de todo lo que nos contaba, era algo muy importante. Además importante e interesante. Después sí, cuando él terminó su monólogo, nos referimos a las preguntas que tendríamos que hacer. A través de las preguntas nos referimos a la filmación, grabación y tomamos apuntes. Después de esto nos encerramos en desgrabar las preguntas que, bueno, don Zoilo nos había dado gusto de transmitirnos. Y bueno, eso fue una tarea demasiado difícil para nosotras porque en el único horario que nos podíamos juntar era en el horario de la escuela. Y bueno, el profesor nos daba las horas para desgrabar todo momento eso. Y bueno, con mucho ruido y todo eso, escuchábamos muchas veces la desgrabación para poderlo hacerlo bien. Eso es todo. Cami. Bueno, después de que lo entrevistamos, surgió la posibilidad de que nosotros vayamos a visitar los talleres, que ahora son un museo. Bueno, entonces fuimos hasta los talleres y cuando llegamos estaban cerrados. Y el portero nos dijo que no podíamos pasar, pero la abuela de Florencia le dijo que por qué ella no podría pasar si esos talleres eran de ella. A eso nosotros lo interpretamos como que ella siente que ella es parte de los talleres y los talleres a la vez son parte de ella porque trabajó casi toda su vida ahí. Y bueno, cuando entramos, o sea, al portero no le quedó otra que dejarnos entrar. Y cuando entramos es como que ahí se vivió un clima de melancolía, de tristeza, porque ella veía los jardines que tanto había cuidado, que regaba todos los días, y veía cómo estaba el pasto alto, estaba todo destruido porque ya no se cuida, todo lleno de tierra. Y bueno, es como que se la veía triste. Bueno, después cuando entramos al museo, vimos muchísimo material informativo, fotos, documentos que nos sirvieron de mucho. Además tuvimos la posibilidad de entrevistar al encargado del museo, que también nos brindó muchos datos importantísimos. Después tenemos el balance. Nosotros quisimos centrar el balance en las cosas que aprendimos a través de lo que nos contaba don Zoilo. Porque si bien ahora los jóvenes, cuando tienen alguna duda, recurren al internet. Todos sabemos que si no sabemos algo, buscamos en Google o en cualquier red social. Pero nosotros lo que queremos es hacer entender que las personas mayores tienen muchísima información, o sea que no es necesario buscar todo de internet, porque también hablando y las personas tienen muchísima información para dar. Después del balance también aprendimos a hacer una entrevista, lo que es la historia oral y sobre todo a trabajar en grupo y esta experiencia que es muy importante para nosotros, que va a ser inolvidable. Después tenemos el contexto histórico.
recorrido mucho por cómo han trabajado al interior, digamos, cómo prepararon la entrevista, los pasos que siguieron, lo que hicieron, cómo se informaron. Sería todo lo que está detrás de la investigación. Pero por ahí, en la oralidad, no aparecieron algunas cuestiones que tienen que ver con la información que el entrevistado les aportó. No sé si quieren contar algo sobre qué hablaron, más allá del fragmento que vimos, qué cosas aportó él cuando empezó a hablar, sobre qué habló, qué datos le aportó sobre ese contexto que después ustedes mencionan. Ustedes hacen relación con el contexto histórico, hablan de la institución, pero hasta cuándo trabajó él, cómo vivió su labor dentro del ferrocarril. No sé si quedó claro. Bueno, ahí en el 93 los despidieron a ellos dos, le enviaron un acta un telegrama. Digamos, ellos fueron un día normal a trabajar y eso es lo que nos mandaba él. Y ahí le dieron un telegrama y le dijeron que ellos firmen. Si ellos firmaban era como que ellos estaban renunciando. Entonces la abuela de Florencia, sí, claro, la abuela de Florencia nos contaba que ella, es más, nos hizo mostrar la hoja donde ella firmaba y ponía en la par que firmaba en desconformidad, que no estaba, digamos, de acuerdo con eso. También nos contaba que él fue el que fue a buscar a Alfonsín para que venga acá y reabra los talleres. Esa foto que él mostraba, bueno, esa foto era él con Alfonsín, como diciendo que de una manera quería quedar como un héroe al traerlo acá para que se reabran los talleres que después fueron nuevamente cerrados por Menem. No sé si usted quiere contar algo. Él trabajaba en la trabajó en muchísimas partes. Trabajó en la tornería, en el obrero. Ella era secretaria. La abuela de Flora. En la parte administrativa. Sí, Claro, por eso. Por ejemplo, eso de que cuando cuentan que lo reabren, porque dicen los trabajadores piden que reabran el ferrocarril y bueno, logran momentáneamente. Eso por ahí podría haberse indagado más. Bueno, ahora vos nos contás las licitaciones a lo mejor de la escucha y demás, y que ustedes reiniciaron una parte de las preguntas, pero por ahí hay datos que él aporta, información que no tienen de parte de ustedes una red pregunta, o sea, para indagar más sobre esas temáticas. Por ejemplo, qué pasó con los trabajadores, se organizaron para... Sí, eso sí nos contó. Bueno, cuando los despidieron, él nos decía que él insultaba, así literal, a las personas, a Menem, y él dijo que sí, cuando ellos lo despidieron, las personas tuvieron que trabajar como taxistas, hacían kioscos, ponían kioscos en su casa, y le dieron una indemnización. Y por ejemplo, mencionan que se formó una cooperativa, que tampoco está demasiado desarrollado dentro del trabajo, con posterioridad. ¿Saben algo? ¿Pudieron ver? Sí, pero Pero eso había quedado ahí nada más porque ellos no querían reclamar nada por el tema de los militares y bueno, con el tema de ellos tenían miedo de que algo les pueda en pasar. realidad él empezó hablando de una cooperativa, pero después, ¿verdad? Que él mismo mezcló los temas, que como que después lo amenazaban para que no siguieran reclamando y eso. Por eso de la cooperativa no hablamos porque no es un tema seguro. Claro, sí, por eso lo mencionamos al pasar, me llamó la atención, pero no se organizaron posteriormente esos trabajadores, digamos. Y cuando decís que se reabrió, ¿en qué situación está actualmente? Como era, no está funcionando plenamente, pero los talleres están abiertos. Lo único que hacen es reparar los coches que todavía quedan o mandan de Salto a Buenos Aires para llevarlos de cargas. Pero ¿Y el tren de pasajeros no está habilitado? No. supuestamente ahora con los políticos que están entrando de nuevo, que ahora están las elecciones, todo, están por hacer la reapertura, pero él dice que jamás le escuchó nada de eso, que él no cree. de Tucumán están saliendo trenes a Buenos Aires, Pero con carga, no con pasajeros. En nuestra investigación, más bien, lo que llevaban los maíces, arroz, todo eso. Lo que llevaban herramientas hacia Buenos Aires, no pasajeros. Primera experiencia de acá en primera experiencia porque yo nací que no estaba. Entonces, yo estaba
visto que se está agotado de acá a febrero. Ah, y se ha muchísimo tiempo de presentación. Sigue funcionando. Funciona. Volviendo un poquito al trabajo, un poco para ir cerrando la evaluación, nos parecía que la entrevista está bien armada, bien desgrabada, que lograron, digamos, contextualizar históricamente ese relato que fueron analizando en la parte donde justamente le pedimos que analicen, que seleccionen el barco. Sí nos parecía esto que decía Adriana previamente, de que a lo mejor por ahí hacían, para tenerlo en cuenta en futuras entrevistas, a lo mejor en un futuro trabajo, representar o a lo mejor profundizar en algo que el entrevistado no dice o puede tener que ver con esto que ustedes comentaban recién, de que a lo mejor las condiciones no las escuchaba bien. O es una persona bastante mayor, que es una entrevista relativamente corta, con un tema como muy amplio y muy interesante que se podría haber alargado o profundizado un poquito más. Quizás el entrevistado es demasiado grande y bueno, no da. En realidad, no es que adaptamos nuestra entrevista a él, nosotros nos adaptamos a él y tuvimos que adaptar la entrevista a las cosas que él nos dijo y de ahí sacar la entrevista, digamos, a lo que él habló. Y la otra cuestión que hemos observado a partir del trabajo escrito es que ustedes un poco compensaron eso buscando información en otros lugares, la búsqueda en el museo, la entrevista a esta otra persona que era el encargado del museo y un poco a partir de ahí reconstruyeron ese contexto que de alguna manera no aparecía del todo en el relato del entrevistado. Claro, fue así porque el relato era un poco confuso, un tanto, porque bueno, por esto que las chicas hacían la pregunta y Consuelo les contestaba quizá otra cosa. Y en el mismo relato de él, en un momento habla de un milico y de golpe uno se da cuenta que está hablando de la época de Menem, o sea, él también en la memoria de él aparecían esas contradicciones, entonces uno tenía que ir armando de vuelta ese claro, sí, reconstruyendo. Justamente veíamos que hay algunas veces que hay ciertos anacronismos del testimonio, pero bueno, las chicas en el análisis trataron de compensarlo con la bibliografía o con otros datos. De todas maneras, el testimonio en sí como que no es demasiado largo, entonces tiene eso dificulta extraer un poquito más de información. Con respecto a este punto, nos parece algún comentario que puede servir para todos los grupos. En general, esto que mencionamos, de por ahí los anacronismos o las imprecisiones por ahí temporales que van surgiendo en el relato del entrevistado, la dificultad en fechar o en ubicar quién gobernaba en ese momento, eso por ahí, los pasajes temporales tienen que ver con algo propio y característico de la reconstrucción que va haciendo el entrevistado, digamos, que está presente en eso que nosotros llamamos de la historia, la entrevista, la activación de la memoria en el momento de la entrevista. O sea, eso se da. Lo importante es que ustedes lo puedan reconocer y puedan hacer este ejercicio de historia que hacemos. Justamente contrastamos esos datos, los contrastamos con otras voces o con otras fuentes y lo tenemos presente como un elemento que está ahí en la entrevista. No por eso no le quita validez al testimonio, eso es importante. Yo les quiero preguntar algo a las chicas. Ustedes hablaban de que quedaron sin trabajo y que les dieron una indemnización. ¿Saben cuánto les dieron una indemnización? 1000 pesos. 1000 pesos. ¿Y con eso habían los negocios que ustedes hablaban? Claro, eso es lo que nos contaba, que con 1000 pesos no se podía estar hablando de 93, que fue cuando hacían. Por eso la gente elegía comprar un auto y hacer de taxista, ¿ves? Todo empeñarlo y empezar a trabajar a partir de eso. Sería empezar de cero, de alguna manera. No soy actualmente está jubilado, Sí, está jubilado y recibe la pensión. Y bueno, nos contaba él, aparte nos contó que tiene una hija que ahora es doctora. No hablo mucho de la vida de él, simplemente lo citamos para las preguntas, de ahí en más no les preguntamos nada. Por ejemplo, usted dentro de las entrevistas te pregunta por las protestas o por la movilización, si hubo algún tipo de organización por parte de los trabajadores ante digamos, casi intempestivo despido o retiro voluntario, si es que fue así. No sabés si ellos pudieron organizarse de determinada manera. Él hace una
acusaba y ahora la veía como más pasiva, pero eso, viste, como él va y viene en el relato y en el contexto, no queda claro a qué se refiere. Bueno, la idea era mía, que a mí me generaba intriga de por qué nadie había hecho un reclamo de por qué los despedían. Porque hasta lo que yo entiendo, si pasa algo, ya están todos reunidos en un lugar cortando las calles, todo. Y él nos contaba que a ellos, como estaban amenazados por la policía, era eso, él dice que solamente se quedaban a reclamar los que de verdad querían en los talleres, porque de verdad sentían, y como eran tan pocos, no alcanzaba para hacer un reclamo grande y que les presten atención, digamos, por eso no se hizo lo del reclamo. Directamente con la poca cantidad de personas que había para reclamar, los policías directamente lo hubieran secuestrado y nunca más hubiéramos seguido. Esas son las personas que desaparecían, que hablábamos nosotros también. Por eso, más bien. Igual eso es bastante posterior. O sea, el cierre en el 93. Soy, disculpen, 80 años. El cierre en el 93. Hay dos, sí. Una, la dictadura militar y una dictadura. Eso cuando soy. Pero él cuando se retira. No, después. En el social. Que cuando la presencia de él. Porque yo vi la militar que era en el 93 se retiraba. Esa, sí. ¿Otra pregunta, comentario o vamos a cerrar? ¿No podrían contarnos alguna anécdota que ¿O tu abuela? sí? Es una pregunta, ¿cómo era el nombre? Inés le pregunta si no tienen alguna anécdota. Por ahí nosotros veíamos que, viste que la identidad ferroviaria es muy particular y dentro de esta comunidad de ferroviarios suelen tener un vínculo, viste, con el trabajo, con el ferrocarril, como mucho más fuerte que quizás en otros trabajos. Nos parecía que quizás se podía haber explotado esto de las anécdotas y demás, pero a lo mejor no en una entrevista, pero sí desde tu abuela o de lo que se quedaron charlando, si no surgió una anécdota vinculada No, con ella el se trabajo. contaba, era que, bueno, como mi viejo es un pueblo chico, bueno, todo Tafí se conoce. Y todo giraba en torno A los talleres ferroviarios. Ellos pensaban que, bueno, los cierres, varias personas iban a ir, pero se dieron cuenta que era mucho más pesado el miedo que ellos demostrar el cariño que tenían hacia los talleres. Eso es, digamos, lo único que podemos decir, porque la verdad es que no tenemos ninguna anécdota ni nada que haya hecho eso. Algo la contaron del ingreso al museo. Claro, salvo eso, lo que él veía. Es súper interesante. Si querés repetirla. Él, no conté yo, que él entra y cuando entra ve todas las máquinas, porque parece que ellos no habían ido nunca más desde ese cierre ahí. Entonces cuando llegan, imagínense todos los recuerdos que le había traído de esos lugares donde había pasado tanto tiempo, y él llega y ve, yo estaba junto con él, digamos, y él hacía así con la mano y sacaba la tierra de las máquinas, y él mismo decía que yo limpiaba esto todos los días y usaba esto todos los días. Y después cuando íbamos saliendo se encontraba con un amigo también, que parece que hace mucho que trabajaba ahí, y se pusieron a hablar ahí y se abrazaban. Bueno, le damos un fuerte aplauso. Bueno, y ahora invitamos a pasar al último grupo, al que hicimos esperar un montón. Córdoba. Sin donar. Nosotros venimos de San Francisco, del Instituto Pablo VI, y somos alumnos de tercer año C.
Nosotros hemos participado en la Olimpiada de Historia, ya que nos gusta averiguar sobre un tema y profundizar al mismo. Una de las consignas es realizar una entrevista o fuente oral a una persona que haya sido parte de este acontecimiento. Nuestro entrevistado fue el señor Victoriano, de 80 años de edad, que trabajó en la fábrica También y compañía. Él nació en San Urbano, al sur de Santa Fe, pero posteriormente desarrolló toda su vida en la ciudad de San Francisco. Entró a la fábrica cuando tenía 28 años y trabajaba 8 horas al día como jefe de taller de mantenimiento de automotores. Él mantenía una muy buena relación con don Ricardo Tampieri, que él era el dueño de la fábrica, y principalmente con Lucho Tampieri, que era el que estaba a cargo de la sección de transporte, que era el hijo de don Ricardo Tampieri. Él tenía 40 años aproximadamente de edad cuando entró en crisis la fábrica. Y a él le favoreció mucho haber trabajado en ella, ya que luego de un tiempo lo nombraron maestro de taller técnico de automotores. La fábrica Tampieri surge en el año 1890, fundada por el señor Guiaba, al cual en el año 1910 se le une Ricardo Tampieri. La misma estaba dividida en 4 secciones: galletitas, molino, transporte y la más importante, que fue la de fideos. En su época de esplendor contó con entre 250 y 260 empleados que trabajaban desde 8, 10 y 12 horas laborales cobrando un sueldo mínimo. La administración de la fábrica estaba a cargo de Ricardo Tampieri, su hermano y de sus hijos. Pero se centraba en realidad en Ricardo Tampieri, ya que cada sección tenía su propio jefe. Es decir, la sección de galletitas tenía un jefe y no se repartían hacia el jefe de Ricardo Tampieri. También nos comentó que las condiciones laborales de los obreros habían cambiado debido al ascenso del peronismo al poder, a la nueva legislación que estaba apareciendo con las 8 horas de trabajo, los aportes jubilatorios, las vacaciones, entre otras cosas, y también con el surgimiento de la vida sindical. Nuestro entrevistado nos comentó también que la crisis de la fábrica empezó 2 décadas antes de 1973, en donde se produjo el Tampierazo, cuyos factores eran la centralización de la administración en solo la familia, que no contaba con contadores o abogados para poder administrar los cambios gremiales que estaban apareciendo. También el cambio de la actividad agrícola a la ganadera. San Francisco era una ciudad que se cosechaba mucho el trigo apto para pastas y también para las galletitas que en un tiempo después salieron. Y esto, al cambiar a la actividad ganadera, se tuvo que comprar harina a otros lugares, también aumentando el dinero del flete. Otro factor fue el transporte, ya que un camión solo sirve, si se quiere decir, cuando va y viene completo. Y en este caso, el de la fábrica iba completo y volvía vacío. Otro fue la incapacidad de poder adaptarse a las nuevas tecnologías, ya que se modernizaban cada 20 años y al no poder hacerlo, lo alejaba de la competencia. También el endeudamiento progresivo que sufrió debido a que requería créditos y después no los podía financiar. El señor Carniano manifestó que las diferentes protestas internas se generalizaron dentro del ámbito fabril, pero que en el año 1973 se produjo una huelga obrera que excedió los límites de la fábrica. Los obreros de Tampieri salieron a la calle a hacer su protesta pública en un movimiento conocido por el nombre de Tampierazo, el 31 de julio de 1973. También se manifestó un poco incómodo hablando del tema, pero solo nos pudo aportar que en esa oportunidad hubo una fuerte cercanía de los sindicatos de Córdoba con los obreros de la fábrica Tampieri en San Francisco, los cuales veían que a la fábrica a la cual querían mucho. Si bien nos dijo que nos comentó de la cercanía, también nos dijo que aparecieron gremios cordobeses que agitaban el clima social a la voz de animémonos y vayan. También vale decir que esto empezó con gente de Córdoba y no con gente de la zona, porque la gente de la ciudad y de la zona solo querían que redujeran el tiempo de trabajo y que les paguen bien, pero nunca hubieran llevado tanta violencia. También nuestro entrevistado nos comentó que al pasar el tiempo hubo huelgas anteriores, pero solo paraban por 24 horas y era todo de forma pacífica, no hubiera llegado nunca hasta este acontecimiento. Durante los pocos días que duró la protesta, hubo un joven muerto
y también 3 heridos. Los 4 eran sanfrancisqueños. Por último, nos dejaron claro que la fábrica tuvo intención de mejorar, pero al no poder, en 1975 se declaró en quiebra, intervino un síndico pero no se, para mantener la fábrica un poco, pero no se pudo y por eso tuvo su cierre definitivo. También el entrevistado nos transmitió la añoranza que tiene con la empresa debido a la importancia que tenía, porque era una empresa familiar y que fue creciendo tanto a lo largo de los años hasta tener 4 secciones. Y también vale decir que exportó a países limítrofes de la Argentina y hasta Italia, que fue el país de origen de Don Ricardo también. Y bueno, y realizar esta entrevista nos aportó conocimientos más detallados sobre el hecho que revolucionó a la ciudad de San Francisco en la década del 70 y sobre las características de cómo era la fábrica a lo largo del siglo XX. El sector obrero de fábrica Tapieri y compañía y sobre la evolución de una de las mayores fábricas que tuvo la ciudad de San Francisco. Pudimos enriquecer nuestros conocimientos históricos, ya que en esa época aparecieron leyes laborales que defendían los derechos de los trabajadores. Consideramos que aprendimos historia porque mediante este trabajo adquirimos conocimiento no solo de una de las mayores empresas que tuvo nuestra ciudad, sino también del país, ya que esta fue una de las más grandes que tuvo Sudamérica. Y además de esto, nuestro equipo de trabajo realizó una visita guiada al antiguo edificio donde se encontraba la fábrica, gracias al archivo gráfico del Museo Histórico de la ciudad de San Francisco. A continuación vamos a hacer escuchar los fragmentos de la entrevista con Enrique Bagliano. Bueno, nosotros somos alumnos de tercer año C de Palo Centro y participamos en la actividad de historia, en la parte de investigación y hicimos el conflicto de Tapieri, la clase, como se llamaba. Y invitamos a una profesora para preguntar acerca que ella trabajaba en la fábrica y no me ver. Y bueno, hicimos una pregunta, pero no sé. Bienvenido al Museo del Arte con mucho gusto. Entonces yo recuerdo de la padre que sucedió en ese entonces, en ese momento, en ese nacimiento. ¿Cuál es el nombre y apellido? Enrique Bagliano. ¿Qué edad tiene? 80 años. ¿Dónde nació? En San Juan, en San Juan. Yo le compré. ¿Qué edad tenía cuando entró a la fábrica? Y había tenido 28 años. ¿Cuál era ese trabajo? ¿Qué pretendía el mantenimiento de la fábrica? ¿Cómo era la fábrica? Una fábrica inmensa para la época porque tenía fábrica de vidrio, fábrica de tintas, molinos y transporte. Trabajaba muchísimas personas, hombres, mujeres. aproximadamente cuánto. Y unos 250 personas. ¿Cómo se trabajaba? Bien, bien, porque trabajaba bien, el trato era normal, agradable, el trato todo el momento de ventas, de transporte, galerías, vidrio, molino, todo dividido en 4 secciones, pero la administración era una sola. Ese punto es el problema. ¿Cuántas horas había trabajado? 8 horas. ¿Cómo era? ¿Qué recuerdo tiene la fábrica? Muy bueno porque debe ser en un momento que ya venía el cambio. Hay que tener en cuenta en la historia de esta fábrica de sus inicios de 1910, que era una zona triguera, de procesar el trigo, y el trigo hasta pegado a la fábrica. Y empezó una cosa pequeña de 2 familias, y viaba. Fue creciendo, se empezó armando, además. Pero pasaron mucho porque en esa época, una relación de la hora de trabajo, el obrero trabajaba 8, 10, 12 horas por día, niñas, hombres, mujeres, y ganaban $100
economía, la ciencia social. Por eso la fábrica en ese entonces fue creciendo una barbaridad. Tenía muy buena administración y aprovechaba el momento político que se brindaba, las relaciones de patrono y trabajador. Hacía bien su trabajo, cada uno llevaba su vida. Pero para la empresa eso es lo que digamos mucho. Pero ya con el crédito la cosa había cambiado bastante y se trabajaba muy bien. Todavía, digamos, la relación entre empresa y ¿cómo era el manejo de la fábrica? El manejo de la fábrica tenía un jefe general de fábrica, no me acuerdo el nombre del momento, que era el que dirigía todo. O sea, a la cabeza de la administración estaba también Raúl, también el hermano, y dos hijos de Ricardo. Pero el que manejaba todo era Ricardo, por la parte de la administración. Yo tenía jefe de fábrica, jefe de transporte, otro medicina y otro hermano. O sea, cada sección tenía su jefe que respondía al principal que era. ¿Usted tenía buena relación? Sí, cabe recordar que el título se recibió como maestro técnico de automotores, se recibió en la Escuela Nacional de Tecnología. Vamos a abrir el comentario a la imagen de trabajo realizado. Si quieren comentar algo, Sí, quiero hablar de... Bueno, nosotros elegimos el tambierazo. acercarse un poquito, así. Nosotros elegimos el tambierazo debido a que cuando nos dieron las consignas del trabajo, algo sabíamos, pero no tan profundo. Y al seguir investigando nos gustó mucho el tema y quisimos seguir. Tuvimos que buscar a alguien para entrevistar y hacer todo el análisis, balance, de grabarla. Y nos gustó mucho el tema debido a que fue la empresa más importante que tuvo San Francisco y llegó a ser la más grande de Sudamérica. Y fue muy importante. Realmente, no sé si todo, digamos, si ustedes explicaron varias cuestiones respecto de la entrevista y sobre todo hablaron de la fábrica, pero quieren explicar en pocas palabras qué fue el tambierazo por ahí, si quedó claro. ¿Les gustaría? Bueno, tambierazo en pocas palabras, fue una huelga obrera que hicieron los que trabajaban en la fábrica Tampieri debido a que no se les pagaba y salieron a la calle incitados por los sindicatos de Córdoba y también los gremios cordobeses. Y salieron a la calle, se hizo protesta y bueno. Nosotros no nos centramos tanto en el tambierazo, sino en cómo era la fábrica. ¿Qué repercusión tuvo el tampierazo? Porque ustedes hablan del año 1973. Estaba en un gobierno democrático. Esto se centra en la tercera presidencia de Perón, y también la Argentina estaba en un momento económico malo, si se quiere decir, con los llamados ASO, el cordobazo, rosariazo y el tampierazo también. No estaba bien económicamente, llegó, y por eso también. ¿Tienen conocimiento de que haya habido represión antiperiodista o alguna medida represiva a manifestantes? ¿Qué lograron con la huelga? Capaz que eso lo que había logrado. Tiene que dar ciertas diferencias del tampierazo de otras huelgas que realmente en el proceso, que te han contado. ¿Cuál sería esa normalidad de esto? O sea, la fábrica fue la más grande de Sudamérica. Y
Después de saberse más o menos la historia, por lo que les fue contando a nosotros el Museo Garniano y el entrevistado, la empresa pedía créditos para poder tal vez continuar y poder pagarle a los empleados. Esto ya que ellos no se podían adaptar a las nuevas tecnologías, se renovaban cada 20 años. La fábrica quedó antigua a las nuevas tecnologías y la productividad disminuyendo, y el cambio de trigo que pasó a la ganadería de San Francisco influyó mucho en la fábrica. Por eso surgió la crisis y todos los obreros iban a empezar la huelga, que tuvo represalia por parte de la policía en Córdoba, que vino para poder calmar un poco la situación en el 75. Ya que la fábrica de Tanquirich era la más importante de la ciudad y le daba trabajo a casi toda la población, ya que desde la fábrica de galletitas comienzan a trabajar a niñas de 14 años que estaban aptas para realizar el empleo. También la competencia que estaba apareciendo, también lo condicionaba. Nosotros tenemos una duda acá. En la Catamarca tenemos una Habla un poquito más alto, no se escucha. en la Catamarca tenemos la L número 8, no estamos seguros si es En un evento tuvo la ciudad de San Francisco, pero que después pasó a ser la escuela ECO, que es Camilo Fermos, escuela llamada Escuela de Trabajo. A mí me impactaron las fotografías. ¿Cómo consiguieron las fotografías? Por parte del Museo de Archivo Histórico de San Francisco. Hay un museo donde dice que conserva todas muchas cosas representativas de San Francisco. El museo surgió por parte de un proyecto que hubo para recolectar fotografías, y luego los pobladores comenzaron a acercar objetos, por ejemplo, juguetes viejos o algún libro, fotos, dólares famosos. ¿Y qué impacto tuvo para ustedes por ir al museo? Nosotros no fuimos al museo, conseguimos las fotografías por parte de la profesora Alejandra, ella que consiguió las fotos. Nosotros fuimos a la fábrica. La fábrica ahora está muy decaída, está en un estado de ruina, se utiliza para guardar objetos de la municipalidad. Muy poco, sí. Pero si es privado, no es de la municipalidad. Igualmente sí es de lo privado, pero se lo prestan a la municipalidad a cambio de descuentos para que... Utilizan solamente la parte de la fábrica, la que está al aire libre para poder dejar todo ahí afuera. Y lo que de parte por archivo gráfico serían las visitas guiadas, es decir, por un guía que nos va explicando que esta es la parte que se puede, porque está en una ruina y en una parte con el peligro de la algo así al pasar, me llamó la atención. Dice Palacio Municipal También. ¿Esa era la casa original de la familia? Era la casa de Ricardo Tambieri, ya que la fábrica se encontraba en China y pegada a la fábrica estaba la casa de Ricardo Tambieri. Actualmente funciona nuestra municipalidad en ese lugar. Claro, o sea, tenía una casa pequeña con También, ¿no? Sí, hasta fin de año, porque a fin de año la municipalidad va a dejar el lugar y se va a transformar en un museo. Hace mucho tiempo que San Francisco está pidiendo eso porque es un lugar muy emblemático para la ciudad y se arruina siendo usado. Bueno, yo quería hacer una pregunta. Me viste, no veo bien por la... Bueno, chicas, yo les voy a ser sincera, a mí me gustó mucho su exposición. Ahora bien, si yo no tengo la exposición de ustedes, no termino de entender la participación de esta persona, que más bien parece relatar que la historia de la fábrica era casi paraíso, donde se trabajaba 12 horas diarias, donde la paga era baja y donde parece que la huelga de lo que vino, del relato de él, y que parece que la responsabilidad del golpe ¿cómo es? Es responsabilidad de los gremialistas
Córdoba. Entonces no termino de entender a la luz del texto, no a la luz de lo que los chicos están planteando. Y si no recuerdo mal, el subtítulo era la devastación, el cierre devastador de la fábrica también. Ahora bien, ese relato de este hombre parece ser alguien que no le ha parecido. Ustedes vienen lo que digo, no le ha parecido devastador el cierre. Porque, bueno, él nos explicó que... ¿Pero entienden lo que Sí, perfecto. Él nos explicó que en una quiebra todos pierden un poco. Y, no, pero él no estuvo. Él trabajaba en la parte de transporte, que fue una de las partes que no ¿La estuvo... parte de qué? Transporte. Transporte. Sí, que fue una de las partes que no estuvo muy enfrentada, ya que comenzaron un despido con una indemnización hacia todos los empleados. Si bien hubo gente que se llevó un poco, también hubo gente que no se llevó nada. Y él Pero no es lo que dice él, ¿no? lo dice en una parte más adelante. Es larga, la entrevista dura 40 minutos. Esto es un fragmento de la entrevista. La chica sí, lo que nosotros veíamos cuando leíamos el trabajo es que las chicas tienen un objetivo inicial, o los chicos, tienen un objetivo inicial que es indagar la causa del tambierazo. ¿Qué es lo que nos preguntamos nosotros? Si este testigo que ustedes eligieron es el testigo adecuado para indagar esto, porque es una persona que no quiere abordar este tema. Eso queda evidente en la entrevista. Las chicas les hacen las entrevistas vinculadas a la conflictividad social, pero el entrevistado no quiere, por cuestiones políticas o ideológicas, encarar explícitamente ese tema, y entonces se empieza a narrar, y por eso yo creo que ustedes están en esa dicotomía y nos aclararon después el título, porque la entrevista se transforma en un relato sobre cómo era la fábrica y derivan en el cierre hacia el final, cuando ustedes intentan nuevamente relacionar el quiebre de la fábrica con el tambierazo, con la conflictividad social. Pero él en varias oportunidades se nota un poquito reticente a contestar esa pregunta. Entonces, La cámara se cortó. quizás para contestar, abordar la conflictividad social no es una persona o un testigo relevante, porque por distintos motivos, sean personales, ideológicos, políticos, no la pude abordar. Por otro lado, es interesante como trabajador Sobre eso, pero él no participó en los hechos. no, él, para hacer toda la filmación usamos 3 cámaras, debido a que una cámara tenía memoria o batería. Y entre los cambios de cámara, Sí, que ustedes lo narran, sí, claro. él siguió hablando de temas políticos, cómo fue, cómo surgió. Tal vez en la grabación él no quería decir, no lo quería expresar. Entonces nos lo dijo fuera de cámara, pensando que ya no lo íbamos a hacer. Por ahí se sentía bien presionado que no estaba siendo filmado o grabado. Y por otro lado, es una fábrica que tiene un accionar bastante prolongado en el tiempo, y él va y viene en ese marco temporal amplio. Entonces, cuando él retrata un montón de condiciones, él dice, ya no era lo de antes, las condiciones cambiaron. En realidad no está haciendo referencia al inminente cierre que fue en los 70, sino que él se está refiriendo a las conquistas laborales ocurridas en el primer peronismo, que él hace él dice, yo entré cuando ya estas conquistas estaban casi conseguidas, no como antes, y ahí es donde menciona las 12 horas de trabajo. En los inicios, él dice fecha de inicio de la fábrica en 1910. Y los 1890, cuando las me odiaba. Y después, claro, bueno, pero también en 1910. Entonces es como que marca esta diferencia en las condiciones laborales cuando se inicia la actividad fabril y hacia la década de 40-50, donde se consiguen algunas conquistas. De todas maneras, cuando la chica le pregunta por el
quiebre, hace como la causa, que él marca varias causas, pero como que se sitúa sobre todo en una causa que tiene que ver de índole más administrativa, financiera, y la marca como en el largo plazo de unos 20 años, y dice que fue como entrando en decadencia. Lo que no quedó claro en la entrevista es si el Tamera se da a partir de estos problemas que tenían por el inminente quiebre o es previo. El Tamera son antes y se declara en quiebra 2 años después. Primero está el Tamera. Había problemas de dinero. En esos 2 años hicieron el Tamera en sí, que era el centro actual. Se quiso mantener un poco la fábrica y bueno, pero después, 2 años después, se dieron cuenta que no se podía hacer más y se declararon en quiebra. Ya que las familias no tenían conocimiento administrativo, se cerraban en ellos, no permitían que abogados y contadores, según los entrevistados, pudieran acceder a la Respecto de la población chica, ¿cómo reaccionó la gente de Viña? Estábamos hablando de cuántos empleados de la población. Sí, las fábricas, como dijo también acá, se escuchó el video, 250 o 160 aproximadamente. Y la gente de San Francisco, hubo muchísima gente que no tenía nada que ver con la empresa, e igual fue al día del campeonato, a la huelga. Era, no me acuerdo la cantidad que dijo, pero eran muchísimos, 2000 aproximadamente personas fueron a la huelga. Apoyaron ya porque hubo como una movilización. Sí. Y eran curiosos que, bueno, participaron, no estaban de acuerdo después de esa gente. No, ¿qué representante, señora? ¿A qué se dedica? Lo que pasa es que el entrevistado ya estaba con su trabajo mientras estaba fuera también. A eso a mí no le afectó mucho la crisis y no somos obligatorios a pasear. En ese sentido, para poder realizar ese impacto, a lo mejor sí sería necesario hacer entrevista en otra persona, ¿no? Tomar otro entrevistado. Yo particularmente hablé con varias personas que trabajaron, ya que por conocido o gente así, y no querían, decían, no, hablar con otra persona, yo no te puedo dar tanta información. Estaban en ese día de la huelga, no hay que, los mismos conocimientos que tuvieron en esa huelga y no querían dar la entrevista. No es que no quisimos, no pudimos. Si una persona con diferentes causas de salud no puede hacer entrevista. Sí, porque vale recalcar que hace 42 años que fue esto. Son de 80 años aproximadamente. Sí, claro, son gente bastante mayor que la llevaron en ese momento. En general es un trabajo muy bien redactado, es claro, lo mismo que muestran oralmente, son bastante claras a nivel de la redacción y saben sintetizar muy bien lo que quizás, digamos, ellas hicieron en el análisis como una síntesis y ordenaron un poco los datos que presenta el entrevistado de manera más caótica. Me parecía que respetan bastante, digamos, tratan de despegarse porque tanto del entrevistado y del testimonio, porque, por ejemplo, hacen permanentemente como unas introducciones, según cuenta su relato. También nos contó según el entrevistado. O sea, en el análisis dejan bastante claro que estos datos o estas conclusiones provisorias a las cuales ellos llegan son a partir de un testimonio particular, no hacen una generalización, salvo para mí, en el momento que ustedes aseveran quizás que la causa de la agitación tiene que ver con una presión desde Córdoba o Serna, que eso es una postura que él tiene, porque él dice el pueblo, nuestro pueblo, la gente de este lugar no es violenta. Y bueno, quizás está relatándolo desde una mirada particular y, digamos, olvidándose que es una década, la década del 70, de mucha complejidad social, entonces, digamos, es como que pone como si fuera el enemigo en la ciudad grande y resguarda a los pueblerinos de esa situación de violencia que, sinceramente, digamos, marcó una época en distintas localidades, en distintas ciudades de la región, no solamente, digamos, en San Francisco. Entonces, por ahí eso quizás, y alguna
eso, lo que no les aportó el entrevistado lo podrían haber sacado, digamos, con algún breve resumen o una explicación de lo que ustedes pudieron obtener por otros medios. Tal vez así que las chicas pudieron contestar qué era, pero por ahí en el análisis no se evidencia, entonces queda como que empezaron a indagar sobre un tema, pero el título y toda la información que tienen es básicamente el interior sobre la dinámica de la empresa, más que sobre la movilización social. ¿Qué más tenemos? Bueno, no, nos había interesado eso de la visita guiada a la ex fábrica, que no sabíamos bien por qué era una visita guiada, que tampoco ya lo expresaron oralmente. ¿Alguien